Medio Ambiente, donde 39 gobiernos subnacionales se están juntando para ver ejemplos que se pueden aplicar en cualquier país que tienen que ver con la lógica de enfrentar el cambio climático. Importante cómo en nuestro país se van generando algunas instancias interesantes. Pero volvemos a la discusión con Ramiro Escobar, docente de Ciencia Política de la Ruiz de Montoya, profesor de la Universidad Católica, bueno, con Santiago Mariani, por supuesto, profesor de la Universidad del Pacífico y analista político, a quien siempre invitamos al programa porque nos gusta mucho su mirada y sus ideas. Ramiro, yo te interrumpí porque tuvimos que ir a la UEA. Si puedes ir cerrando esa idea, por favor, el vínculo de la Unión Europea con el Perú para cortar un viaje del presidente de la República. A ver, fíjate, 3 visitas importantes. La Unión Europea, que es uno de los mayores socios comerciales y políticos del Perú. Sin duda. Una reunión con Ursula von Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Luego una reunión con el Papa Francisco, que, ojo, es un jefe de Estado, pero es un líder espiritual sumamente influyente. Sí, señor. ¿No? La diplomacia vaticana es de las más eficaces, discreta pero eficaz, de las más eficaces que hay en el mundo. Por ejemplo, intervino en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para que restablecieran relaciones. Y luego iba a la FAO, en Roma, en un momento que hay una crisis alimentaria en curso, ¿no? Entonces yo no entiendo cuál es la lógica y cuál es la ganancia para nuestro país y para los propios ciudadanos de, en ese momento, como comentábamos hace un rato, bajarle el moño al presidente, hacer quedar en ridículo al canciller en medio de un evento internacional, no valorar lo que se está trabajando en la OEA, que por ejemplo, como comentábamos en el corte, el Banco Interamericano de Desarrollo es parte de la OEA, del sistema interamericano, da créditos, ¿no? Hay una serie de mecanismos que sirven y que son parte de la estructura de la OEA, sirven para que las políticas públicas se afinen, pero cerrando la idea de el bloqueo, digamos, a la visita del presidente, a mí me parece que hay una incapacidad de ver y de distinguir lo que son procesos judiciales que tienen que continuar, ¿no? Reclamos adentro, digamos, de lo que es nuestra imagen en el mundo, que debe protegerse contra toda circunstancia, ¿no? Ok. Pregunta para ambos, Santiago, pero comienzo contigo. Tengo en la calle a la gente de Con mis hijos no te metas. Tengo al virtual electo alcalde de Lima diciendo yo no me voy a reunir con el presidente de la República, con quien, por cierto, tiene que coordinar hasta para hacer un desalojo, porque si no la policía no se mueve, ¿no es cierto? Pero en fin. El Congreso de la República interpelando a Landa. No sé si lo sumo ahora, pero igual lo hago. El presidente del Congreso poniendo de jefe de seguridad a un acusado por violaciones gravísimas a los derechos humanos, como la muerte de 123 comuneros en Putis. ¿Puedo juntar todo esto y decir que estamos ante un avance conservador muy intenso y de varios frentes en el Perú? En las últimas 4 décadas, nuestra región avanzó fuertemente con una agenda democrática y de reivindicación de derechos. Indudablemente eso a la par o de manera paralela fue gestando una reacción que estamos viendo ahora con fuerza, que está llegando, que es una reacción que se está dando en distintos lugares del mundo, global, y que está llegando, pareciera, lo de Lima pareciera ser como la cabecera de playa de la reacción conservadora que está entrando al Perú y que está teniendo expresión político-partidaria y a nivel de la representación. Esta agenda que trata de discutir y retroceder en los derechos que hemos avanzado, está tomando fuerza porque está teniendo un correlato en las calles, en ciertos sectores de la ciudadanía que frente a la desesperación que siente porque después de 4 o 5 décadas de haber recuperado la democracia en nuestros países, no avanzan temas como la mejora en la educación, la mejora en la salud. Y le venimos diciendo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, como decía Ramiro, que citó al ilustre Raúl Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y como la Carta Democrática dice en la tercera dimensión, que una democracia, para ser una democracia real, tiene que producir resultados. Como esos resultados no están viniendo, como no está ese capítulo social avanzando, se genera, me parece, que el marco propicio para que la gente que está desesperada entienda que puede haber una solución, que para mí no va a existir, vía el endurecimiento de la agenda política,
vía el bypass, el pasar por arriba las instituciones y tratar de, con soluciones duras, encontrar lo que no está sucediendo. Yo creo que el camino que hay que hacer obviamente es el contrario, es más democracia, más diálogo, más concertación, más reconocimiento hacia los otros y tratar de, en un amplio diálogo, encontrar las soluciones que no están apareciendo. Y eso es lo que creo que está sucediendo y está entrando con fuerza ahora en el Perú. Ramiro. Bueno, coincido con Santiago y ampliando más esta mirada, ¿la democracia qué es al final? No es un valor que un día te cae del cielo y tú dices, ahora ya todos somos democráticos. Es un valor que se va construyendo, una práctica, una experiencia que se construye. Compleja en sí misma, además, ¿no? Exactamente, al interior de la familia, con tus amigos, en la universidad, en el ámbito social y en el ámbito político. Entonces no es que un día llegó la democracia y ya todos somos democráticos. Se tiene que ir ampliando y efectivamente lo que ha pasado con muchos problemas, avances y retrocesos, incluso con golpes de Estado en el medio, en Honduras, en el Perú, son avances y retrocesos de este proceso. Y este proceso además se abre a nuevas dimensiones, como por ejemplo empoderar más a las mujeres, incluir mucho más a la comunidad LGTBI que estaba marginada y que incluso... El espacio indígena, Ramiro. El espacio indígena, ¿no? Ahora los indígenas están más empoderados en la región. Pero efectivamente, como no hay logros, no se respira, sigue habiendo mucha inequidad, una de las marcas penosas de la región y de América Latina en especial. Entonces, hay un desplazamiento que es curioso, ¿no? Mucha gente que estaba en el centro, digamos, centro derecha liberal, va desplazándose un poquito hacia la derecha y después dice, bueno, nos desplazamos un poco hacia la ultraderecha, hacia el ultraconservador y se empiezan a hacer una serie de justificaciones para decir, por ejemplo, en Italia, que bueno, Mussolini no era pues tan desgraciado como se piensa, ¿no? Y ahora tenemos a Giorgia Meloni a la cabeza de un gobierno en Italia que todavía tiene atrás el símbolo del movimiento social italiano. Y lo reivindica, sí. ¿No? Y lo reivindica, y claro que se ha descafeinado, pero al final, digamos, es como un intento de restauración conservadora en un momento en el cual los derechos sociales y la equidad, ojo, la equidad que es muy importante, económica, social, cultural, estaba avanzando, ¿no? Entonces a mí me parece un momento bastante riesgo porque hay signos en Suecia donde difícilmente la ultraderecha llegaba al poder, en Italia, Bolsonaro, mira la cantidad de votos que ha sacado en Brasil. Vox en España, ¿cómo presiona? Vox, ¿cómo presiona? Entonces todos tienen derecho a participar. Sin duda. En el margen del juego del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Exactamente, eso no está en discusión. El asunto es qué se propone a la sociedad. ¿Cómo se combate realmente la inequidad? ¿Cómo se combate la discriminación? Y ahí yo tengo serias dudas de que la impronta de estos grupos tenga un compromiso con esas prácticas que cuestan mucho a las propias personas, en nuestra propia vida cotidiana cuestan, pero también le cuesta al Estado porque tiene que tomar políticas que a veces pueden ser inicialmente impopulares, pero amplían los derechos de las personas al final, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Santiago, Ramiro, quería llevarlos a lo que comenté al inicio del programa para conocer su opinión en relación a esta filtración de correos que nos han puesto en evidencia a través del encerrona en el caso peruano y Marcos y Fuentes, algunas cosas que creo que vale la pena hablar. Primero, no entiendo por qué el ejército e inteligencia siguen teniendo la lógica que los defensores de los derechos humanos son filoterroristas. Eso es algo, Ramiro, que han pasado los años y sigue ahí como marcado en fuego. ¿Cómo es posible que Cooperacción, que ha trabajado en el Frente Minero de Las Bambas con los actores mismos, termine siendo vigilada, seguida, monitoreada por el ejército peruano? ¿Qué lectura te genera, Santiago? Una enorme preocupación porque me considero que bajo un régimen democrático es absolutamente cuestionable. Y grave que se pueda hacer inteligencia, seguimiento, reglaje a los ciudadanos. Eso solo puede ocurrir en el marco del Estado Constitucional de Derecho mediante la orden de un juez y existiendo ciertas causales por las cuales se justifica esto. Me parece que esto sigue ocurriendo como los sótanos subterráneos de los legados de muchos años de gobiernos autoritarios e irrupciones militares, y sigue ocurriendo
porque no hay una condena unánime de parte de la clase política en su conjunto, de los medios de comunicación. Este tema no aparece en los medios de comunicación, y me parece que si los medios de comunicación, si la sociedad civil, si la clase política en su conjunto de manera muy fuerte no condenan esto y toman las precauciones para que no siga ocurriendo, esto va a seguir ocurriendo lamentablemente, y no va a ser desanimado, digamos, en su forma. Por lo tanto, yo creo que ese es parte de los acuerdos mínimos que deberíamos tener en esto que Ramiro decía, en la democracia, que es un sistema que no es un sistema dado, que hemos llegado un día y ya somos demócratas o ya tenemos la democracia. La democracia es un sistema que día a día nos tenemos que levantar y decir, hay que jugárnoslo todos los días. Hoy tenemos que jugárnosla todos los días por la democracia. La democracia los padres fundadores de Estados Unidos, Madison, cuando estaban pensando en la Constitución, dijo, por más que nos demos las mejores reglas de juego y las mejores instituciones, puede venir alguien y puede destruir todo el sistema y lo tenemos que cuidar todos los días. Entonces, eso me parece que tendría que hacernos reflexionar a todos acerca del peligro que entraña de que haya grupos o instituciones haciendo este tipo de seguimiento, inteligencia, reglaje a ciertos grupos políticos y categorizándolos de terroristas, filoterroristas, y eso no debería ocurrir. Debería haber un consenso muy fuerte. Lamentablemente no existe. No existe. Pero hay que alentarlo para que existe, que sea un piso en el cual... Clarísimo. Ramiro, ¿tú qué piensas? Bueno, yo he estado revisando las revelaciones que se ha hecho en México, en Chile, en Perú, y entiendo que hay una cierta preocupación porque se revelan secretos de las Fuerzas Armadas. Y las propias webs periodísticas que han revelado estos secretos han advertido que hay cosas que no van a poner porque ponen en riesgo la seguridad de los países. Sin embargo, en este tema que comentaba Santiago, creo que hay algo que me parece que no se entiende, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? O sea, la inteligencia no es yo sumo A, B, C, D, ¿no? Ese será un tipo de inteligencia, digamos, matemática, pero la inteligencia debería concebirse como algo más profundo, quizás algo próximo a la sabiduría. Es decir, yo no puedo hacer un esquema de que si Cooperación o el IDL, el Instituto de Defensa Legal, que también ha sido incluido en ese paquete de grupos que están siendo vigilados, son terroristas, ¿no? O trivializar eso diciendo que son caviares. Bueno, eso no dice en el documento, pero es como de sentido común de mucha gente. Y no puedo hacer esa ecuación porque ahí precisamente estoy teniendo falta de inteligencia, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo haber conocido en la época del fujimorismo y en años posteriores a miembros de las Fuerzas Armadas. Yo he sido profesor en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas y hay muchos oficiales que no piensan así, que han ampliado la mirada, pero no entiendo por qué sobrevive esa visión tan delgada de las cosas, Carlos Santiago, ¿no? Es decir, A, B, C, estos como dijeron algo a favor de los derechos humanos, entonces son terroristas. Los derechos humanos son de todos, defienden incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas. Una versión que circula hace muchos años es que los grupos de derechos humanos no defendieron a los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo haber hecho un reportaje sobre la Coordinadora de Derechos Humanos y el trabajo que hacían con policías con discapacidad, ayudándolos psicológicamente para superar su situación con un equipo de psicólogas. Entonces, cooperación alienta la formalización minera. Entonces, ¿dónde está el terrorismo, el riesgo? Y yo creo que los propios militares deberían hacer una revisión de esa mirada, pero la propia sociedad también. De acuerdo. Santiago, Ramiro, el tiempo me ganó, pero no saben lo valioso que ha sido para esta noche de viernes tenerlos aquí y escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y esta es su casa, cuando quieran se vienen a conversar. Toca la puerta nomás y aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ramiro Escobar y Santiago Mariani han estado con nosotros. Un 9 de octubre va a caer en domingo, por eso no lo podemos hacer, porque Manchik no va el domingo, pero hoy nos acordamos profundamente del Sambo Cabero, que murió un 9 de octubre.